La tranquilidad de la mañana se rompió de repente con una llamada frenética al 911. Al otro lado de la línea había la voz de un hombre que temblaba de pánico. Era Joe. Sus palabras salían revueltas, pero la desesperación en su tono era inconfundible. Él ya lo sabía, algo terrible había sucedido. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, pero no había nada que pudieran hacer excepto confirmar el peor temor de Joe. Katie estaba muerta. Y lo peor de todo, las circunstancias que rodeaban su muerte dejaban una cosa dolorosamente clara. Esto no fue un accidente. No fueron causas naturales. A primera vista, todo en el dormitorio parecía ordenado, pero un detalle sobresalía. Una gran joyera estaba abierta, sus cajones extraídos, y faltaban varias piezas. Queridos espectadores, por favor, no olviden darle me gusta, dejar un comentario bajo el video y suscribirse al canal para no perderse nuevos videos. Esto es muy importante para nosotros. Kathy Blair nació el 31 de mayo de 1961 en el soleado y vibrante estado de California. Se crió en un hogar cálido y enriquecedor, del tipo en el que la risa llenaba la cocina y las cenas familiares eran una tradición sagrada. Sus padres, ambos dedicados y solidarios, trabajaron duro para proporcionar una vida estable a sus hijos. Kathy creció junto a su hermano y hermana, creando lazos y recuerdos que durarían toda la vida. Incluso de niña, tenía una chispa especial, algo que la hacía destacar. No era solo su sonrisa contagiosa o su amable corazón, aunque tenía ambos, era su voz. Desde una edad temprana, Kathy se sintió atraída por la música. No era solo algo que le gustaba, era algo que sentía. Las notas y los ritmos parecían vivir dentro de ella. Ya fuera tarareando suavemente en casa o cantando melodías en los eventos escolares, la música se convirtió en el lenguaje a través del cual expresaba su alegría, su tristeza y todo lo demás. Mientras sus hermanos seguían caminos diferentes, el corazón de Kathy ya estaba decidido. La música no era solo su pasión, era su vocación. Para cuando estuvo lista para la universidad, no había ninguna duda en su mente sobre qué dirección tomaría. Kathy eligió matricularse en la Universidad de Texas, un lugar donde no solo podía refinar sus habilidades vocales, sino sumergirse en la rica y creativa atmósfera de Austin, una ciudad que acogía a artistas y soñadores. Estudió interpretación vocal con la misma determinación y gracia que siempre la habían definido. Y Austin rápidamente se convirtió en algo más que un hogar temporal. Fue donde sus sueños comenzaron a tomar forma. Después de graduarse, Kathy se dedicó por completo a su carrera como profesora de música y directora de coro cristiano. Su profundo amor por la música solo era igualado por su pasión por la enseñanza. Tenía un don especial. No solo podía cantar maravillosamente, sino que podía hacer que los demás creyeran que ellos también podían hacerlo. Sus estudiantes la adoraban y sus padres la respetaban. Muchos decían que Kathy tenía una forma de iluminar una habitación con solo entrar en ella. Su energía era contagiosa, y su creencia en el poder de la música para elevar y sanar la convirtió en una figura querida en la comunidad. A lo largo de los años, Kathy experimentó los altibajos que la vida suele traer. Se casó 2 veces, y aunque ambos matrimonios terminaron en divorcio, ella se mantuvo resiliente y centrada. Su mayor orgullo y alegría provenía de criar a sus 2 hijos, un hijo y una hija, a quienes apoyaba con amor en cada capítulo de sus vidas. Era una madre dedicada, siempre presente, siempre alentadora, y siempre recordándoles que persiguieran sus sueños con el mismo corazón intrépido que ella tenía. Para 2013, Kathy tenía 52 años y estaba abrazando una nueva fase de su vida. Sus hijos ya eran adultos y estaban construyendo sus propias vidas, y ella se encontró buscando un lugar donde pudiera disfrutar de un poco más de paz e independencia. Fue entonces cuando se mudó a una encantadora casa en un suburbio tranquilo y seguro de Austin. El vecindario era pintoresco, calles arboladas, vecinos amigables y una sensación de calma que lo hacía sentir como el refugio perfecto. Para Kathy,
Esto no era solo una casa, era un sueño cumplido, un lugar para continuar enseñando, para dirigir su coro y para finalmente disfrutar del santuario que había anhelado. En diciembre de 2014, justo antes de las vacaciones, el hijo de Kathy, Joe, que entonces tenía 23 años y servía en el ejército, regresó a casa para pasar unas semanas con ella antes de su próximo despliegue. Su tiempo juntos fue precioso. Joe siempre había sido cercano a su madre, y la visita era una oportunidad para que ambos se reconectaran, relajaran y disfrutaran de las simples alegrías de estar en casa. En la noche del 5 de diciembre, Joe salió a ver a algunos amigos. Se suponía que sería una noche normal, nada fuera de lo ordinario. Regresó a casa tarde la mañana siguiente, con el sol ya alto en el cielo. Mientras cruzaba la puerta principal, llamó a su madre, esperando oír su alegre voz. Pero la casa estaba inquietantemente silenciosa. Una profunda sensación de inquietud se apoderó de él mientras se movía de habitación en habitación. Cuando llegó a su dormitorio, lo que descubriría cambiaría su vida para siempre. Kathy se había ido. La escena era tan impactante, tan inesperada, que tardó un momento en que el shock pasara. Pero el instinto entró en acción. Joe inmediatamente salió corriendo y marcó al 911, con su voz temblando de pánico. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, pero la escena que encontraron confirmó lo que Joe ya sabía. Kathy había fallecido varias horas antes. Y esta no era una muerte natural. La evidencia dejaba una cosa dolorosamente clara. Esto era un homicidio. Los investigadores no perdieron el tiempo. El dormitorio se convirtió en una pieza crítica del rompecabezas. Una gran joyera estaba abierta, sus cajones extraídos y faltaban algunos contenidos. Había piezas esparcidas por el suelo, en lo que parecía un intento apresurado de llevarse objetos valiosos. Inicialmente, esto apuntaba a un robo, pero casi de inmediato comenzaron a formarse dudas. Los detectives tomaron nota de lo que no faltaba. La laptop de Kathy, su teléfono celular y otros electrónicos valiosos habían sido dejados intactos. No había señales de entrada forzada en la parte delantera de la casa. Sin embargo, la puerta trasera estaba sin llave. Cuando se le preguntó, Joe explicó que su madre a menudo dejaba esa puerta abierta, un hábito nacido de la confianza en su tranquilo y unido vecindario. No tenía sentido. La mayoría de los robos ocurren durante el día, cuando las casas están vacías. Este allanamiento había ocurrido por la noche, en una de las áreas más seguras de la ciudad, y la línea de tiempo tampoco cuadraba. La evidencia en la joyera y las superficies cercanas sugería que el atacante había dañado a Kathy antes de tocar cualquier objeto de valor. Ese escalofriante detalle llevó a los investigadores a sospechar una posibilidad mucho más inquietante, que el allanamiento había sido escenificado para encubrir algo. ¿Y si el robo era solo una distracción? Esta teoría abrió una nueva e inquietante línea de interrogatorio. ¿Podría la persona responsable haber conocido a Kathy? ¿Era alguien que había visitado la casa antes? ¿Alguien que sabía de la puerta sin llave? La ausencia de cualquier signo de lucha sugería que el atacante pudo haberse movido rápidamente, con intención y conocimiento del diseño de la casa. A pesar de una investigación minuciosa, los expertos forenses no pudieron recuperar huellas dactilares, muestras de cabello o ADN utilizable. La única pista física que quedó fue una huella de zapato parcial encontrada cerca de la cama, una tenue impresión que, si bien era útil, no era suficiente para identificar inmediatamente a un sospechoso. Ese único detalle solo profundizó la creencia de los investigadores de que esto no fue un allanamiento aleatorio que salió mal. Se sentía demasiado deliberado, demasiado calculado, y reforzó una teoría cada vez más inquietante. Frente a una escena del crimen desconcertante y sin una pista forense obvia para seguir, los detectives decidieron cambiar de estrategia. Si no podían confiar en la evidencia física, tendrían que centrarse en las relaciones. La pregunta que se hicieron fue simple pero crítica. ¿Quién querría hacerle daño a Kathy Blair? Comenzaron a examinar de cerca a las personas en su vida, los que mejor la conocían, los que tenían acceso.
los que podrían haber tenido motivos que no eran inmediatamente obvios. Naturalmente, comenzaron con su familia inmediata, incluido su hijo Joe. Después de todo, él se había quedado en la casa y tenía tanto proximidad como oportunidad, si bien la misma idea era difícil de considerar, especialmente dado el trauma emocional que claramente estaba experimentando. Los detectives tenían que ser minuciosos. Lo interrogaron cuidadosamente y revisaron su línea de tiempo. Joe les dijo que había pasado toda la noche fuera con amigos, y los agentes verificaron cada detalle. Los registros telefónicos, las declaraciones de testigos e incluso las videovigilancia de una gasolinera cercana confirmaron su coartada. Cada pieza de evidencia coincidía perfectamente. Con eso, Joe fue descartado como sospechoso. A continuación, los investigadores se dirigieron al círculo social más amplio de Kathy. Hablaron con amigos, compañeros de trabajo, vecinos y miembros de su coro. Esperaban descubrir cualquier tensión oculta, discusiones pasadas o enemistades de larga data, pero una y otra vez escucharon lo mismo. Kathy era universalmente amada. Sus estudiantes la admiraban. Sus compañeros músicos la respetaban. Los amigos la describieron como cálida, generosa y profundamente comprometida con su trabajo y su fe. Justo cuando parecía que la pista se había enfriado, los detectives recibieron un dato que cambió la investigación en una nueva dirección. Varios amigos cercanos de Kathy habían mencionado algo que destacaba. Kathy a menudo había hablado sobre su segundo exmarido. Aunque se habían divorciado 4 años antes, la separación había sido todo menos pacífica. Según los amigos de Kathy, la relación se había vuelto volátil en las etapas finales. Incluso ella había expresado temor de que él pudiera seguirla o intentar contactarla después del divorcio. Le dijo al menos a 2 amigas que no quería que él supiera a dónde se había mudado. Ese detalle era alarmante y significativo. Intrigados y preocupados, los detectives localizaron al hombre. Vivía justo en las afueras de Austin, no muy lejos de la nueva casa de Kathy. Cuando la policía llegó para hablar con él, su reacción fue, francamente, desconcertante. Al escuchar el nombre de Kathy y ser informado de su muerte, su respuesta inmediata no fue de confusión o dolor. Esa extraña suposición inmediatamente aumentó las sospechas. Los investigadores presionaron más, preguntando sobre su paradero en la noche del 5 de diciembre. El hombre afirmó que se había ido de un viaje corto solo y que se estaba quedando en su RV en ese momento. Ofreció el RV para un registro sin dudar, lo que solo añadió a las señales contradictorias que estaba dando. Los detectives registraron minuciosamente el vehículo, pero no encontraron nada. Sin armas, sin ropa que coincidiera con la descripción del sospechoso. Si bien su comportamiento era ciertamente extraño y su declaración inquietante, simplemente no había nada concreto que lo vinculara con la escena. Sin pruebas contundentes, la policía tuvo que dejarlo ir. Permaneció en su punto de mira, pero sin ninguna prueba. Tuvieron que lanzar una red más amplia. Entonces, solo unos días después, la investigación tomó otro giro inesperado y escalofriante. Una amiga cercana de Kathy se puso en contacto con la policía con algo inquietante. Ella había ayudado a organizar un servicio conmemorativo para Kathy, una pequeña y sentida reunión de personas que la habían conocido y amado. Pero durante el servicio ocurrió algo extraño. Un hombre, completamente desconocido para todos los presentes, se puso de pie y comenzó a hablar. Desde el momento en que abrió la boca, la gente se sintió incómoda. Su discurso se sentía fuera de lugar. Su tono era extraño, sus palabras inconexas. No era dolor, no era un recuerdo cariñoso, era algo más. ¿Y la parte más extraña? Nadie sabía quién era. No eran conocidos casuales en la sala. Eran los amigos más cercanos de Kathy, personas que la habían conocido durante años. Sin embargo, ni una sola de ellas reconoció a este hombre. Sus historias sobre Kathy no se alineaban con la realidad. Hablaba en generalidades vagas, como si estuviera improvisando o extrayendo información de fuentes públicas en lugar de recuerdos personales. El extraño incidente intrigó a los investigadores. Curiosos,
Hicieron un seguimiento y finalmente identificaron al hombre como un empleado de ventas que trabajaba en una tienda de ropa de mujer en el área. Cuando fue interrogado, el hombre admitió fácilmente que nunca había conocido a Kathy. Le dijo a la policía que había leído sobre el asesinato en las noticias y se sintió compelido a asistir al servicio porque se sintió conmovido por la historia. Afirmó que su intención había sido honrarla. Su explicación, aunque inquietante, no infringía ninguna ley. Y una vez más, no había un vínculo directo con Kathy, ni motivo, ni evidencia de participación. Fue liberado. Una vez más, el caso volvió a un punto muerto, pero justo cuando el impulso parecía perdido, llegó una llamada inesperada. Un hombre llamado Rob se puso en contacto con la policía, diciendo que tenía algo que podrían querer ver, algo inusual. Rob era un entusiasta de las actividades al aire libre que había comprado recientemente una mira de imágenes térmicas de alta tecnología. Esta mira tenía la capacidad de grabar video, incluso en condiciones de poca luz. Ansioso por probarla, Rob había salido a caminar temprano en la mañana del 6 de diciembre, en un área boscosa cerca de su casa. Mientras caminaba entre los árboles, observaba los alrededores a través de la mira, apenas familiarizándose con sus características. Fue entonces cuando algo extraño llamó su atención. Notó un automóvil conduciendo lentamente por una carretera cercana. No pasó a toda velocidad como la mayoría de los automovilistas de la mañana. En cambio, se desplazó lentamente antes de finalmente detenerse a un lado. Unos momentos después, un hombre bajó del vehículo y se alejó, desapareciendo en una calle lateral tranquila que, según Rob, se dirigía en la dirección general del vecindario de Kathy Blair. En ese momento, Rob no le dio mucha importancia. Tal vez el hombre solo estaba paseando. Tal vez vivía cerca. Pero después de escuchar las noticias sobre la muerte de Kathy más tarde ese día, recordó el extraño encuentro. Fue entonces cuando recordó que su cámara térmica había estado grabando todo el tiempo. Volvió atrás y revisó las imágenes, y allí estaba, tan claro como el día en la grabación térmica, la figura de un hombre, alto y de hombros anchos, bajando de un vehículo y caminando por una calle tranquila bajo la cubierta de la noche. El contorno del hombre era nítido, su postura firme, y había algo distintivo en su paso, una marcha decidida, casi como si supiera exactamente hacia dónde se dirigía. No era aleatorio, no parecía alguien que saliera a pasear, parecía intención. Rob contactó inmediatamente a la policía y entregó las imágenes. Los investigadores se sintieron intrigados. Finalmente, algo que podía mover la investigación hacia adelante. Pero había un problema. Debido a que las imágenes se habían grabado con un dispositivo de imagen térmica, solo capturaron la silueta del hombre. No había rasgos faciales, ni detalles de cabello o ropa, ni matrícula en el vehículo. Identificar al individuo en el video sería extremadamente difícil, si no imposible. Aún así, no toda esperanza estaba perdida. Los detectives se centraron en lo que podían deducir: la estatura general del hombre, su complexión, y lo más importante, su forma de caminar, algo a menudo único en un individuo. Y luego estaba el vehículo. Aunque la mira térmica no había capturado una matrícula, la forma, el tamaño y la firma de calor del automóvil eran lo suficientemente distintivos como para permitir a los investigadores reducirlo a unos pocos modelos posibles. Esto abrió una pequeña, pero potencialmente crucial, ventana de oportunidad. El equipo comparó la silueta térmica con sus dos principales personas de interés, el segundo exmarido de Kathy y el hombre extraño que había aparecido en su memorial, pero las comparaciones no coincidían. El exmarido era más bajo y fornido, y su automóvil no coincidía con el vehículo visto en las imágenes. En cuanto al asistente al memorial, sus características físicas tampoco encajaban, y él no conducía un automóvil que se pareciera al captado por la cámara. Era frustrante. Las imágenes proporcionaban un vistazo de lo que pudo haber sido la huida del asesino, o posiblemente su llegada, pero no les daba un nombre. Los detectives no tuvieron más remedio que profundizar. Revisaron el video fotograma por fotograma, una y otra vez,
con la esperanza de extraer incluso el más mínimo detalle adicional. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, no encontraron nada nuevo. Por el momento, el caso volvió a un doloroso punto muerto. Entonces, el 15 de diciembre, 10 días después de la trágica muerte de Kathy. Esa mañana, una cuidadora llegó para ver a una pareja de ancianos, Billy y Sidney Shelton. Los visitaba regularmente para ayudar con la limpieza ligera, los recados y hacerles compañía. Pero mientras se acercaba al frente de la casa, notó que algo andaba mal. La puerta principal estaba entreabierta, y había signos visibles de daño alrededor de la cerradura, como si alguien hubiera forzado la entrada. Con un creciente pavor, entró. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Moviéndose con cautela por el pasillo, finalmente llegó al dormitorio, y lo que vio allí la estremeció hasta el centro. Inmediatamente salió de la casa y llamó a la policía, con su voz temblando de pánico. Cuando los agentes llegaron, les impactó una escalofriante sensación de déjà vu. El dormitorio guardaba un parecido perturbador con la escena que habían encontrado en la casa de Kathy Blair. Al igual que antes, la joyera había sido vaciada. Los cajones estaban extraídos y esparcidos por el suelo, faltando sus contenidos. Y una vez más, el resto de la casa parecía intacto. Electrónicos, dinero en efectivo, objetos de valor personales, todo dejado atrás. Las similitudes eran demasiado precisas para ignorarlas. Ambos incidentes habían ocurrido por la noche mientras las víctimas probablemente dormían. Ambas casas habían sido objetivo de joyas, y ambas estaban ubicadas a solo 15 minutos de distancia en suburbios tranquilos de Austin. Ya no era una cuestión de coincidencia. La evidencia sugería algo mucho más perturbador, un patrón potencial. Inicialmente, los investigadores se habían inclinado por la teoría de que el asesinato de Kathy había sido personal, cometido por alguien que la conocía, alguien con un rencor. Pero el caso Shelton los obligó a reevaluar. Billy y Sidney eran una pareja de ancianos gentil sin enemigos conocidos. No había un motivo aparente, no había vínculos entre ellos y Kathy, no compartían círculos sociales, no tenían conocidos en común ni lugares que ambos frecuentaran. Sus vidas nunca se habían cruzado. Eso solo podía significar una cosa. Él estaba seleccionando hogares, situaciones, personas vulnerables. Los detectives ahora contemplaban la horrible posibilidad de que esto fuera obra de un delincuente en serie, alguien que se movía por los vecindarios sin ser detectado. Esto ya no se trataba solo de resolver un asesinato. Era una carrera para prevenir el siguiente. La policía redobló sus esfuerzos. Volvieron a los vecindarios de las víctimas, yendo de puerta en puerta, volviendo a entrevistar a todos los que habían conocido a Kathy, Billy o Sidney. Instaron al público a que presentara cualquier pista. No importaba cuán pequeña, no importaba cuán aparentemente insignificante. Y finalmente, esa persistencia dio fruto. Una de las amigas de toda la vida de Kathy se puso en contacto. Recordó una conversación que había tenido con Kathy solo unos meses antes del asesinato. Algo que no había parecido especialmente importante en ese momento, pero que ahora resaltaba como una luz intermitente. Kathy había mencionado que un hombre de mantenimiento había pasado por su casa, enviado por su casero para arreglar algunas cosas. El hombre había hecho un trabajo deficiente, pero eso no era lo que la había molestado. Ella había descrito su comportamiento como extraño, incluso inquietante. No había podido precisarlo, pero algo sobre él la había hecho sentir incómoda. Siguiendo esta nueva pista, los detectives contactaron al casero de Kathy y le pidieron el nombre del contratista. Después de investigar un poco, lo encontraron: Timothy Parlin. Timothy era un residente local con un historial que generó preocupación inmediata. Su verificación de antecedentes reveló una larga lista de arrestos previos, pero había un patrón constante. Se enfocaba en hogares, específicamente hogares con joyas accesibles, robo, allanamiento de morada, violación de domicilio. Las joyas eran siempre el hilo común. En ese momento, Timothy había estado en libertad condicional, viviendo en un hotel de larga estancia, no lejos de ninguna de las escenas del crimen. Cuando los agentes llegaron y pidieron hablar con él,
Timothy no se resistió. Aceptó responder algunas preguntas, pero, notablemente, se negó a dejarlos entrar a su habitación. En cambio, insistió en salir a hablar en el estacionamiento del hotel, una decisión pequeña, pero que levantó una bandera roja sutil. ¿Por qué no quería que vieran su espacio vital? ¿Qué estaba escondiendo? Al principio, la conversación fue casual. Cuando se le preguntó sobre Kathy, Timothy inicialmente afirmó no recordarla en absoluto. Pero a medida que los detectives proporcionaban más detalles, su vecindario, el momento del trabajo, la naturaleza del trabajo, su memoria de repente volvió. Admitió haber hecho algunas reparaciones en su casa, pero se apresuró a enfatizar que no había tenido más contacto, y ciertamente no tenía nada que ver con su trágica muerte. De hecho, afirmó tener una coartada. Esa noche, dijo, había estado trabajando en un turno nocturno en una tienda de conveniencia local. Una historia sencilla, demasiado sencilla quizás, pero incluso mientras hablaba, los detectives notaron una discrepancia física importante. Timothy no coincidía con el perfil capturado en las imágenes térmicas grabadas por Rob apenas horas después del asesinato de Kathy. La silueta en el video parecía más alta, más ancha y se movía con un paso muy diferente. Además, el vehículo personal de Timothy no coincidía con la firma de calor o la forma general del automóvil visto en el video térmico. Las diferencias eran significativas. Estos detalles no lo exoneraban, pero ciertamente complicaban las cosas. Sin evidencia física sólida que vinculase a Timothy con el crimen en ese momento, los detectives no tuvieron más remedio que dejarlo ir, al menos temporalmente. Salieron del hotel con las manos vacías, pero con una persistente sensación de que la historia no había terminado. Entonces, como suele ocurrir en investigaciones complejas, la verdad comenzó a desentrañarse no por lo que el sospechoso dijo, sino por lo que mintió. Como parte de su verificación de rutina, los detectives siguieron la coartada de Timothy. Cuando llamaron a la tienda de conveniencia donde afirmó estar trabajando la noche del asesinato, se enteraron de que Timothy no había estado empleado allí en más de una semana. De hecho, lo habían despedido días antes de la muerte de Kathy. Su historia cuidadosamente elaborada se acababa de desmoronar. Alarmados por el descubrimiento, los detectives regresaron rápidamente al hotel para enfrentarlo, pero cuando llegaron era demasiado tarde. Timothy se había ido. En su lugar, su esposa abrió la puerta. Ella parecía nerviosa, pero cooperativa. Permitió a los agentes registrar la habitación, y fue durante ese registro que los detectives encontraron algo que finalmente cambiaría la investigación hacia la resolución. Un recibo de una casa de empeño. La fecha en el recibo coincidía con la fecha del asesinato de Kathy. Más específicamente, la marca de tiempo indicaba que los artículos se habían vendido apenas horas después de que la mataran. ¿Los artículos listados? Varias piezas de joyería. Los detectives tomaron el recibo e inmediatamente se dirigieron a la casa de empeño para investigar más a fondo. Una vez allí, las piezas comenzaron a encajar. El dueño de la casa de empeño permitió a los detectives examinar los artículos vendidos por Timothy, y uno por uno pudieron confirmar que las joyas pertenecían a Kathy Blair. Sus hijos fueron llevados para identificar algunas de las piezas e inmediatamente reconocieron artículos que su madre había apreciado. Pero eso no fue todo. Las cámaras de seguridad de la casa de empeño también habían capturado imágenes de la transacción, junto con el vehículo en el que Timothy había llegado. No era el automóvil registrado a su nombre. Este pertenecía a su hermana. Y, críticamente, el automóvil se parecía mucho al visto en las imágenes térmicas de Rob. Estilo de carrocería similar, tamaño similar. No era una prueba definitiva, pero se acercaba. Eso fue suficiente para obtener una orden de registro para el vehículo. Los expertos forenses realizaron un barrido meticuloso del automóvil, y los resultados fueron condenatorios. En el asiento del pasajero y en el piso, los investigadores descubrieron evidencia traza, material microscópico que luego fue analizado y confirmado como el ADN de Kathy. El análisis científico no dejó lugar a dudas. Este automóvil había sido utilizado en relación con el crimen. Con esta evidencia crítica en mano, la policía arrestó a Timothy Parlin y lo llevó a un interrogatorio formal. Pero lo que sucedió después solo profundizó el misterio. Timothy, incluso cuando se le confrontó con las joyas,
las imágenes de la casa de empeño y la evidencia forense del vehículo, se negó a confesar. Permaneció inquietantemente calmado y repitió una frase una y otra vez. Estas manos nunca han matado a nadie. La frase se convirtió en un mantra, uno que les pareció a los detectives tanto calculado como extrañamente ensayado. Era como si Timothy creyera que negar la participación, no importa cuán abrumadora fuera la evidencia, de alguna manera lo haría falso. Pero entonces, después de horas de interrogatorio, ocurrió un cambio. No una confesión, sino una desviación. Timothy afirmó que no había cometido el crimen él mismo. En cambio, dijo que sabía quién lo había hecho. Según él, la persona responsable era un hombre llamado Sean Benel-Casar. Los detectives se mostraron inmediatamente escépticos. El momento de la acusación, la vaguedad de los detalles y la solidez del caso ya construido contra Timothy hicieron que la historia pareciera un intento desesperado de desviar la culpa. Aún así, la debida diligencia requería que siguieran la pista. Hicieron una verificación de antecedentes de Sean y se sorprendieron por lo que encontraron. A los 30 años, Sean era un ex profesor de ciencias con un título en microbiología. No tenía antecedentes penales y, lo más extraño de todo, vivía a varios cientos de millas de Austin. En la superficie, parecía el sospechoso menos probable. Pero los detectives querían estar absolutamente seguros. Viajaron a su pueblo para hablar con él directamente, y en el momento en que se sentaron, el caso tomó otro giro inesperado. Sean reconoció conocer a Timothy. Dijo que se habían conocido unos meses antes y describió a Timothy como extraño, alguien que lo hacía sentir incómodo. Según Sean, no habían mantenido contacto regular, pero entonces, casi de paso, soltó un detalle que tomó a los detectives completamente por sorpresa. Él había estado en Austin esa noche. No solo eso, se había quedado en casa de Timothy durante ese tiempo. La coincidencia era alarmante. Al principio, Sean afirmó que Timothy había salido de la casa tarde esa noche sin decir nada. Pero momentos después, su historia cambió. Ahora, admitió que habían ido juntos al vecindario de Cathy. Según él, Timothy había salido solo del vehículo y había regresado minutos después con una bolsa. Cuando Sean miró dentro, vio que estaba llena de joyas. Sean insistió en que no tenía conocimiento de las intenciones de Timothy, que nunca había planeado involucrarse y que estaba horrorizado por lo sucedido. Mientras la entrevista continuaba y los detectives navegaban cuidadosamente sus preguntas, Sean permaneció relativamente calmado, ofreciendo respuestas mesuradas, aunque cada vez más inconsistentes. Entonces, en un momento que cambiaría el curso del interrogatorio, Sean preguntó si podía usar el baño. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Mientras Sean caminaba por el pasillo, el investigador que había revisado las imágenes térmicas de Rob de la noche del asesinato de Cathy sintió una inquietante sacudida de reconocimiento. La marcha de Sean, el ritmo de sus pasos, el balanceo de sus hombros, incluso la forma en que llevaba su peso, era casi idéntica a la figura vista alejándose del vehículo en el video térmico. Hasta ese momento, Sean había parecido un testigo reacio, alguien arrastrado a una situación que no había entendido completamente. Pero ahora, esa percepción cambió. Cuando Sean regresó del baño, el tono del interrogatorio cambió. Los detectives lo desafiaron más directamente, encontrando agujeros en sus declaraciones anteriores. Plantearon una nueva teoría, que quizás Timothy lo había obligado a entrar en la casa contra su voluntad. Era un movimiento psicológico calculado. Su objetivo era desmontar su historia sin acusarlo directamente. La presión funcionó. Sean vaciló. Sus ojos bajaron. Juguetó con sus manos. Entonces, con voz apagada, admitió algo nuevo. Él había entrado solo en la casa de Cathy. Según su relato revisado, el plan siempre había sido un simple robo. Afirmó que Timothy se quedó atrás en el automóvil mientras él entraba sigilosamente por la puerta trasera sin llave, caminó en silencio por la casa, buscando algo de valor. Fue entonces cuando notó la joyera en el tocador. Al principio, Sean insistió en que nunca quiso lastimar a nadie.
En su versión de los hechos, salió sin despertar a Kathy, regresó al automóvil y no dijo nada. Incluso especuló que Timothy podría haber vuelto a entrar en la casa después de que él se fue. Pero los detectives estaban lejos de estar convencidos. Ellos ya sabían que se había encontrado evidencia en y cerca de la joyera. Esto significaba que la joyera solo había sido manipulada después, no antes. La historia de Sean simplemente no coincidía con la línea de tiempo o los hallazgos forenses. Eventualmente, el peso de la verdad se volvió demasiado pesado de llevar. En voz baja, apenas audible al principio, Sean admitió que era él. Fue una admisión escalofriante, y una que finalmente les dio a los detectives lo que necesitaban para avanzar. Aunque la confesión fue significativa, los investigadores aún tenían preocupaciones. La historia parecía incompleta, y partes de ella parecían elaboradas para minimizar la responsabilidad de Sean. Aún así, fue suficiente para un arresto. Para reforzar su caso aún más, los detectives tomaron los zapatos de Sean y los enviaron para su análisis forense. El objetivo, compararlos con la huella parcial dejada en el dormitorio de Kathy. Los resultados llegaron rápidamente, y fueron decisivos. El patrón, en la suela del zapato de Sean, coincidía con la huella encontrada en la escena. Las dimensiones eran exactas. Los patrones de desgaste coincidían. Pero el caso no había terminado. Los detectives aún tenían una preocupación importante. El segundo crimen, la invasión de domicilio de Billy y Sidney Shelton. Cuando le preguntaron a Sean si estaba involucrado en ese caso, toda su actitud cambió. Su postura se tensó. Sus respuestas se volvieron planas. Y entonces invocó su derecho a un abogado, negándose a responder más preguntas. Fue un cambio claro y frustrante para los investigadores. Sin una confesión y sin evidencia física que vinculase directamente a Sean con la escena del crimen de Shelton, la policía estaba estancada. Tenían sus sospechas, pero las sospechas no eran suficientes para cerrar un caso. Entonces, volvieron su atención hacia Timothy Parlin. Basándose en eso, los detectives arrestaron a Timothy como cómplice. Cuando fue interrogado nuevamente, Timothy admitió haber llevado a Sean a la casa de Kathy. Sostuvo que se quedó en el automóvil todo el tiempo y afirmó no tener idea de lo que Sean pretendía hacer dentro. Dijo que solo se enteró de que algo andaba mal cuando Sean regresó con la bolsa. Aún así, Timothy confesó haber empeñado las joyas de Kathy poco después, un acto que lo vinculaba legal y moralmente al crimen. Cuando se le preguntó por los Shelton, la reacción de Timothy fue diferente. No pidió un abogado. En cambio, admitió que él y Sean habían ido a la casa con la intención de robar objetos de valor. Una vez más, afirmó que se había quedado en el automóvil mientras Sean entraba. Ese mismo patrón, esa misma historia. Al final, Timothy fue formalmente acusado en relación con los 3 asesinatos. En cuanto a Sean, fue acusado oficialmente del asesinato de Kathy Blair. Si bien los detectives sospechaban firmemente de su participación en el segundo crimen, carecían de la evidencia concreta necesaria para asegurar un segundo proceso en ese momento. El tribunal decidió que los 2 hombres serían juzgados por separado. Durante su juicio, Timothy mantuvo su inocencia, pero la fiscalía argumentó que tuvo toda la oportunidad de intervenir y eligió no hacerlo. Su silencio, su participación en el empeño de los artículos robados y su continua asociación con Sean pintaron un cuadro condenatorio. Después de varios días de deliberación, regresaron con un veredicto: culpable de todos los cargos. Timothy Parlin fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero si el juicio de Timothy fue relativamente sencillo, la batalla legal de Sean Cassar fue todo lo contrario. Su confesión fue central en el argumento de la fiscalía. Después de una intensa deliberación, el jurado llegó a una decisión unánime. Sean Cassar fue declarado culpable del asesinato de Kathy Blair. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, al igual que su cómplice Drew,